Ahora, como estructura de la ciencia, tenemos dos elementos, el elemento descriptivo y el elemento explicativo. El elemento descriptivo hace referencia, o más bien, debe responder a la pregunta ¿qué? Debe responder a la pregunta ¿qué? Ajá. Ese elemento descriptivo responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Si estamos nosotros investigando un objeto, ¿no? Por ejemplo, la delincuencia, por ejemplo, los grupos de autodefensa, ¿no? Los famosos grupos los grupos autodefensas que hay ya en muchos estados de la República, de hecho, ¿no? Pero bueno, los primeros que oficialmente se considera que surgieron por ahí en Michoacán, en el estado de Michoacán, ¿no? Si nosotros tenemos como objeto de investigación los grupos de autodefensa, ¿no? Nosotros primero tenemos que incluirle un elemento descriptivo y tenemos que preguntar qué son los grupos de autodefensa, ¿no? ¿Qué son? Y al responder nosotros la pregunta de qué son, estamos nosotros entonces atendiendo ese elemento descriptivo de la ciencia. Y ojo, no olvidemos que al responder este elemento descriptivo de la ciencia, al responder qué son o qué es mi objeto de investigación, en el ejemplo que les estoy dando, qué son los grupos de autodefensa, ojo con esto, siempre debe haber exactitud, precisión y organización. Ajá. Exactitud, precisión y organización. Siempre debe, al responder esta pregunta, siempre se debe de responder con exactitud, precisión y organización, lo más que se pueda, sin que haya confusión, sin que haya vaguedades o dicotomías o ambigüedades, evitando las ambigüedades, se debe de responder a qué es el objeto de investigación. Este es el primer elemento descriptivo de la ciencia, ¿no? El segundo es un elemento explicativo. Y el elemento explicativo de la ciencia debe responder a la pregunta ¿por qué? Ya aquí la cosa cambia un poco, aquí es un poco diferente, no es lo mismo, no es lo mismo preguntar qué es a preguntar por qué es, ¿no? En el caso del ejemplo que les estoy diciendo de los grupos de autodefensa, aquí en el elemento explicativo nosotros tendríamos que preguntar ¿por qué? ¿No? ¿Por qué surgen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué surgen los los grupos autodefensa, ¿no? ¿Por qué surgieron los grupos de autodefensa? ¿Por qué actúan así los grupos de autodefensa? ¿Por qué se hacen justicia por propia mano los grupos de autodefensa? ¿No? ¿Por qué los grupos de autodefensa se armaron, ¿no? se dotaron de armas para ellos mismos repeler los ataques de la delincuencia organizada? ¿Por qué lo hicieron? ¿No? Vean cómo al hacer estas preguntas yo estoy apelando al elemento explicativo de la ciencia. Al elemento explicativo de la ciencia. ¿Por qué? Porque no basta solo con describir el objeto que estoy investigando, sino que además es necesario explicar, ¿no? Explicar. Ese es el científico, el que me explica por qué ocurre el fenómeno. ¿Por qué ocurre el fenómeno? Eso es lo que vale, eso es lo que me interesa, ¿no? Eso es lo que nos interesa a todos, saber por qué los fenómenos ocurren. Ajá. Como cuando se preguntaron por qué llovía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, solo que esto es una cuestión ya de las ciencias naturales, y acá en las ciencias sociales obviamente vamos a hacer preguntas relacionadas con fenómenos o problemas de las ciencias sociales, ¿no? Y en el caso específico del derecho. Y también debe haber, en este elemento explicativo, también debe haber claridad, objetividad y racionalidad. Ojo con esto, siempre debe haber mucha claridad, evitando vaguedades, ambigüedades, ¿no? Debe haber objetividad, debemos estar apegados a los hechos y alejarnos de las creencias personales o alejarnos de las opiniones subjetivas. Y debe haber racionalidad, es decir, debe de estar explicado con base en procedimientos con base en procedimientos de razonabilidad.